Sobre el principio básico de seguro 17, adecuación del capital, que estará a cargo de José Gerardo López, el Pepe, y Javier Castillo, actual director de riesgos, perdón, y Javier Castillo. Bueno, a Pepe, que es actual director de riesgos de seguros Banorte y pensiones Banorte, a quien tuvimos el agrado de conocer durante las primeras 2 semanas. Y hoy nos complace presentar a Javier Castillo. Javier es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y en Ciencias Actuariales Financieras por la Universidad Complutense. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y al Cuerpo Técnico de Hacienda. Ha desarrollado su actividad profesional en la Dirección General de Seguros de Pensiones de España, DGSFP, desde el año 2001. Primero en la Subdirección General de Inspección, donde trabajó entre otros puestos, y en la supervisión de entidades aseguradoras, la coordinación de los servicios actuariales de seguros de no vida y el impulso de la unidad de solvencia que se ocupó de la implementación de la Solvencia II en el supervisor español. En los últimos años ha prestado sus servicios en la Subdirección General de Regulación de Relaciones Internacionales como responsable del Departamento de Relaciones Internacionales y actualmente es subdirector general de Regulación y Relaciones Internacionales. Con amplia experiencia internacional, ha realizado funciones de consultor para el Banco Mundial. Sean muy bienvenidos, Pepe. Por favor, adelante. Gracias, Muchas Regina. gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Voy a tomar el control de la presentación. Déjame ver. Ok, ya lo tengo. Sí lo siguen viendo bien, ¿verdad? La presentación. Sí, sí. Correcto. Perfecto. Y ya lo puedo mover. Pues bueno, nada más algunas ideas introductorias sobre el principio básico 17. Y aquí quería recordar, seguramente vieron el video de Jules Gribble, ¿no? El video corto. Y creo que quisiera recalcar algunas cosas que son importantes, ¿no? Lo primero es una frase que dice que, bueno, la IAIS y que viene en la parte introductoria de los principios básicos de seguros, donde dice la IAIS considera que los principios básicos de seguros deben de considerarse como un todo y deben de aplicar a todos los aseguradores, a todos los productos de seguros y en todos los mercados de seguros, ¿no? Ese creo que siempre es una idea que debemos de tener siempre en la mente como supervisores, ¿no? Y que después, ya un poquito en la parte que va a dar Javier ahí cuando hable de los distintos marcos de supervisión y la parte de ser, dependiendo ahí del tamaño y todo, de todas maneras hay que considerar esto, ¿no? Creo que es importante. Y la otra parte que creo que quisiera recordar ahí de Jules, que también lo va a decir, es que acuérdense que la supervisión es como un banquito de 3 patas, ¿no? Donde el banquito de 3 patas tiene la parte prudencial, la parte de conducta de mercado y la parte de gobernanza, ¿no? Y esto sí lo quisiera retomar nada más aquí como introducción de la parte de adecuación de capital, ¿no? Porque la adecuación de capital es una parte de solvencia, de la parte de los requerimientos de solvencia, y la parte de requerimientos de solvencia es una parte de la visión prudencial que debe tener el supervisor, ¿no? Entonces, es una parte muy, muy específica, pero sí considero que es sumamente importante y pues bueno, es el tema del día de hoy y bueno, y por favor, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, si me interrumpen sobre la marcha, más que bienvenida. Bueno, algunas revisiones de conceptos y vamos a empezar con unas definiciones que vienen aquí, que creo que son importantes y a desmembrarlas, ¿no? La primera definición dice, la solvencia es la capacidad de una empresa para hacer frente a sus deudas y obligaciones financieras en el largo plazo.
La solvencia puede ser una medida importante de la salud financiera, ya que es una forma de demostrar la capacidad de una empresa para gestionar sus operaciones en el futuro previsible, ¿no? Y esta es como que la parte de decir, bueno, la solvencia es algo necesario para que la empresa o la aseguradora pueda enfrentar sus obligaciones, ¿no? Y y aquí viene, que después lo vamos a repetir, pero aquí viene un concepto bien importante, es hacer frente a sus obligaciones futuras, y eso implica las obligaciones o lo que yo espero que vaya a pasar, como también esas cosas que que son inesperadas, ¿no? Que no lo tengo contemplado, ¿no? Entonces, justo, y aquí esto lo voy a ligar mucho con la parte de capital, porque el capital lo que me va a permitir es a poder enfrentar estas obligaciones que son inesperadas, ¿no? Y eso es una cosa fundamental, ¿no? Porque necesito cubrir esas obligaciones no esperadas para poderle hacer frente a lo que me van a pedir los asegurados, ¿no? Y finalmente, como toda obligación de supervisor, lo que nos interesa es el asegurado, ¿no? Y aquí es donde viene la parte importante, ¿no? Y aparte, la segunda definición lo detalla un poco más, ¿no? Y este es, aunque está basado aquí en el capital basado en riesgos, que es una introducción, pero dice, los requisitos de capital basado en riesgos fortalece la protección de los asegurados al relacionar la adecuación de capital con la exposición al riesgo de la aseguradora. En general, una aseguradora expuesta a mayores riesgos debe mantener un monto de capital mayor. Además de la adecuación de capital, un régimen de solvencia incluye otros requisitos cualitativos y técnicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí son dos definiciones, dos ideas que son importantes, ¿no? Y en la segundo párrafo es también, aquí quisiera hacer énfasis, ¿no? Que un régimen de solvencia no solamente va a incluir la adecuación de capital, que es el tema de hoy, sino también otros requisitos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y esto es importante, ¿no? O sea, solamente estamos viendo una pequeña parte de la solvencia. Em, por otra parte, también la gestión de capital, y cuando ya hablamos de la empresa, que es otra foto vista desde otro ángulo, la gestión de capital de una empresa no solamente tiene que ver con la parte de adecuación de capital, o sea, es nada más una partecita y es lo que le exige el supervisor, pero una empresa va a tener capital, debe tener mayor capital para adecuarse y para hacerlo y dedicarlo a otras cosas, ¿no? No solamente para cumplir con esto, ¿no? Y esto también es una idea importante, ¿no? Porque de repente cuando veamos aquí adecuación de capital y que veamos que está muy justo, pues tampoco nos debemos de sentir muy cómodos con que solamente cumplan lo que el regulador requiere. Y otra idea también aquí importante que quisiera recalcar es que la parte de adecuación de capital, al hablar de riesgos inesperados, pues está hablando de una medida probabilística, ¿no? Y no es una garantía, ¿no? Es nada más cubrir hasta ciertas probabilidades según lo que tengamos ahí en la historia, ¿no? Entonces, son algunas cosas ahí relevantes, ¿no? Bueno, el capital regulatorio, ¿no? ¿Cuál es el capital regulatorio? Son los requerimientos regulatorios de capital a un nivel suficiente para que en la adversidad las obligaciones de una aseguradora con los asegurados continúen cumpliéndose en la medida que vencen. Y aquí viene la definición del principio básico de seguros 17, adecuación de capital, que es donde introduce los dos conceptos básicos que van a girar en torno a este principio básico de seguros, ¿no? Dice, el régimen de supervisión establece los requerimientos de suficiencia de capital con propósitos de solvencia, de modo que las aseguradoras puedan absorber pérdidas imprevistas significativas y provee grados de intervención supervisora. Entonces, son dos conceptos aquí fundamentales. Uno es que la adecuación de capital es tener el capital suficiente para hacer frente a las pérdidas significativas y que son imprevistas, ¿no? Entonces, debo cubrir por sobre lo que no estoy esperando. Ese es el primer concepto del capital y este capital debe estar disponible para hacer frente a estas pérdidas, ¿no? Y debe estar disponible tanto para cuando una aseguradora está en un funcionamiento normal, en el día a día, como también cuando estamos en casos de ya la liquidación
de la aseguradora, ¿no? O sea, ese capital también debe ser suficiente para cumplir con las obligaciones que tenemos con los asegurados, ¿no? Y el segundo concepto que es importante en la adecuación de capital es que provee grados de intervención supervisora. Entonces, básicamente lo que nos permite la adecuación de capital es como establecer aquí algunos niveles de capital que nos van a ir disparando acciones que podemos hacer para asegurar bueno, no para permitir y darle mayor viabilidad o que tenga mayor viabilidad la empresa aseguradora, ¿no? De repente en estos niveles, y lo vamos a ver un poquito más adelante, llega un momento en que ya como supervisor tenemos que tomar la decisión de decir, bueno, ya con este nivel de capital ya no es viable la aseguradora, entonces tienen que entrar en liquidación, ¿no? Que es el capital mínimo requerido, ¿no? Lo vamos a ver más adelante y que está también incluido en los principios básicos de seguros, ¿no? Pero justo esta adecuación de capital, al poner un nivel cuantitativo, pues te da herramientas que son muy importantes para el asegurador de ir poniendo diferentes medidas según va llegando o va estando en este límite de capital, ¿no? Y estos son los dos conceptos que introduce el principio básico 17 de adecuación de capital. Ahora, en la parte de capital, aquí hay dos componentes principales, ¿no? Sobre la adecuación de capital. Uno es los requisitos de capital, o sea, qué es lo que se necesita, y el otro componente son los recursos de capital, que es lo que está disponible, ¿no? Y la verdad es que es el coeficiente de capital o ver qué tan adecuado está un capital, pues es una fórmula muy sencilla, es cuánto tengo de capital sobre cuánto requiero de capital, ¿no? Y eso me va a dar una relación que va a ser una vez sobre el requisito de capital o dos veces o 1.3 o 1.4, o sea, X número. Lo único importante es que debe ser mayor a 1, ¿no? Hay otro concepto que también es importante como de repente como regulador y también te puede dar una cierta idea del tamaño de aseguradora y demás, que es el margen de solvencia, que es nada más decir cuánto del recurso de capital menos el requisito de capital, cuánto tengo de capital bueno disponible ya en términos absolutos, ¿no? Pero finalmente una de las cosas que más nos interesa es este coeficiente de cobertura, que también se conoce como el índice de solvencia, ¿no? Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de cobertura y cuál es una X apropiada, ¿no? ¿Qué tantas veces más el requerimiento de capital es apropiado para una empresa, ¿no? Y no sé si alguien quiera comentar algo, ¿no? De cuál debería ser este nivel. Y ya después lo iremos comentando o más adelante, pero no sé si alguien quisiera comentar algo sobre alguna idea de cuántas veces este nivel debe ser adecuado. Sí, Pepe, Javier. sí, a mí me gustaría hablar comentar lo que has dicho tú antes, ¿no? De que no debemos limitarnos a simplemente cubrir el requisito de capital, ¿no? Que nos marca una normativa. Y ello es porque en un sistema de capital basado en riesgo estamos basándonos en un balance económico total. Entonces, hoy puede que tengamos activos suficientes para cubrir las provisiones técnicas y este requisito de capital, pero mañana puede que se produzca una bajada en el valor de los activos y nos quedaríamos en descobertura. Entonces, no basta tener un 100% si queremos tener una estabilidad en la empresa, ¿no? Y siempre se va a exigir lo deseable y lo que tiene que tener una compañía es una cierta holgura, ¿no? En esa cobertura de los requisitos de capital, ¿no? En España, por ejemplo, la ratio media o el coeficiente de cobertura medio está alrededor del 220%. Y cuando las compañías están cayendo mucho en ese coeficiente de cobertura, si bajan del 120%, se quedan en observación, ¿no? Y si bajan aún más y quedan por debajo del 110, están cubriendo el requisito regulatorio, porque tienen un 110%, pero quedan y se les van a observar bajo lupa porque están muy cerca de incumplir esa ratio de cobertura, ¿no? Entonces, es lo que decías tú, ¿no? No basta con simplemente cumplir esa ratio de cobertura, hay que tener
un cierto margen, porque el balance nos va a estar fluctuando continuamente, ¿no? Nos van a estar cambiando los tipos de interés, el valor de activos y pasivos, y si estamos muy justitos nos vamos a quedar en descobertura en un momento dado, ¿no? Y aparte, otro de los objetivos de la supervisión es que tiene que ser prospectivo. Nosotros no nos tenemos que esperar a que se incumpla este ratio de cobertura, este coeficiente de cobertura, sino que el supervisor se tiene que anticipar, ¿no? Y si ve que está cayendo mucho ese ratio de cobertura, tiene que ya estar tomando medidas con la compañía. Nada más que era esto. Gracias. Sí, perfecto, Javier. No, yo creo que los conceptos que metiste ahorita son sumamente importantes. Yo sí creo que siempre debe ser algo mayor a uno, ¿no? Vaya, es una medida prudencial, y acuérdense que estamos en la parte prudencial. Y el concepto del balance total o del balance completo económico es muy importante, ¿no? Y aquí lo que pasa, y tal cual como decías, pues tienes miles de incertidumbre que se va a ir moviendo, ¿no? Y toda esta incertidumbre lo debes de tener el capital ahí disponible para poderlo cubrir, ¿no? Y cuando hablamos de incertidumbre, por aquí de repente me gusta poner un ejemplo, ¿no? Que puedo tener aquí mis activos y mis pasivos, de repente puedo asegurar a lo mejor en daños un riesgo de terremoto, ¿no? Y lo voy a reasegurar. Entonces, bueno, al momento que aseguro, pues suben mis pasivos, pero en el momento en que reaseguro, pues suben ahí la parte de activos por parte del reasegurador. Entonces, más o menos estoy ahí cubriendo, pero ¿qué pasa si de repente el reasegurador tiene una falla y me falla, ¿no? Y entonces ahí es donde tiene que entrar el capital y todo tiene que jugar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, juegan tanto las partes de pasivos como la parte de activos. Y el otro punto es que, y un poco en los regímenes de capital, cuando mides tú el capital es sobre algo y sobre la operación que llevas hoy, pero ese capital debe ser suficiente también para la operación que llevas mañana, ¿no? Pero pues no tienes manera de tener cuál es lo que llevas mañana, ¿no? Porque pues todavía no llegamos al mañana, ¿no? Pero sí debes de tener suficiente capital para cubrir ese mañana, ¿no? Adicional al que ya tienes, ¿no? Y esto es esta parte del balance total, ¿no? Aquí hay una gráfica, y esta gráfica la verdad es que es muy parecida a la que viene en el principio básico de seguros, y es un poco para poder comentar estos conceptos, ¿no? En general, en el balance, pues tenemos los activos, ¿no? Y por la otra parte tenemos los pasivos y el capital, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos la primera columna, pues son todos los activos que tengo. Los pasivos, pues, ¿de qué se componen los pasivos? Pues básicamente de las provisiones técnicas, ¿no? O las reservas técnicas, ¿no? Que es lo que yo espero que voy a pagar o cuáles van a ser mis obligaciones. También debe cubrir otras obligaciones y también tiene que estar el moche o el MOSE o el margen de riesgo, ¿no? Y eso lo van a cubrir mis pasivos y tengo el capital. Ahora, la parte del capital, aparte, este capital debe cubrir una parte que es el requerimiento de capital, y el requerimiento de capital es lo que pone el supervisor, ¿no? Y sobre ese requerimiento de capital, pues voy a tener capital adicional, ¿no? Pero hay aquí otro concepto que es en la última columna azul, que de repente dicen aquí otros activos, ¿no? Y esto es importante porque cuando estoy cubriendo el requerimiento de capital, tienen que ser con los activos que el supervisor considera que son activos adecuados, ¿no? Hay muchos activos, pero cuando estoy hablando de requerimiento de capital y cuando hablaba del requerimiento de capital es algo que sirve para poder cumplir con las obligaciones con mis asegurados, pues este capital y estos activos que cubren este requerimiento de capital, pues deben de ser líquidos y deben de estar disponibles para cuando esté en una situación de donde me lo esté pidiendo el asegurado, ¿no? Entonces tienen que tener una calidad muy buena de activos, ¿no? Y entonces en México, esta calidad de activos tienen un nombre que se llaman los fondos propios admisibles. Y creo que el nombre es bastante adecuado, ¿no? Porque son fondos propios, o sea, sí es fondo de la empresa aseguradora, ¿no? Y admisibles quiere decir que son
que cubren ciertos requisitos para que puedan cubrir este requerimiento de capital y tienen que ser activos buenos y aquí depende mucho de cada régimen de supervisión, ¿no? Y luego, bueno, vamos a tener aquí otro pedacito de otros activos que pueden servir para que cubran otras cosas por parte del asegurador, ¿no? Pero creo que esta gráfica también puede señalar, y lástima porque no hay forma dinámica de incluirlo aquí en los principios básicos de seguros, pero un poco lo que les decía, si de repente se me mueven los pasivos, pues a la hora que se mueven los pasivos va a cubrir un poco más de capital, ¿no? Y este poquito más de capital, de todas maneras, va a hacer que a lo mejor, y posiblemente en un régimen de capital basado en riesgos, también va a hacer que mi requerimiento de capital aumente tantito. Entonces, este capital que tiene que cubrir el requerimiento más el otro adicional, pues es bueno que sea, o es importante que sea, o que haya un capital adicional para poder cubrir estas fluctuaciones. El índice de solvencia, pues aquí lo que es importante es que, pues bueno, debe ser mayor a 1, ¿no? Para cubrir estas partes, ¿no? Y mucho depende de este X, ¿no? ¿Cuánto debe ser este X y cuánto es adecuado? Aquí yo creo que sí depende mucho del tipo de empresa, del tipo de aseguradora y también del tipo de país, ¿no? Un poco lo que decía Javier de que andaban por ahí la parte, el promedio de mercado en España sobre 220. Bueno, en México el índice de solvencia para las empresas grandes anda por ahí del 3 veces el capital, ¿no? Y hay algunas empresas que a lo mejor son muy estables o que conocen muy bien sus riesgos o que son bastante de nicho y a lo mejor ese índice de solvencia pues debe estar bastante cercano o puede estar bastante cercano a 1, ¿no? Pero es importante que sí sea mayor a 1 y aquí ya depende de cada una de las empresas de decir hasta dónde desean, ¿no? En el caso particular de algunas empresas en México, pues les gusta tener este índice de solvencia bastante holgado, porque también lo que están cubriendo es un poco cuáles son las futuras variaciones que pueden presentar en el capital, ¿no? En el requerimiento de capital. Bueno, y el otro punto que es muy relevante es esta parte de la escalera de supervisión, ¿no? Y básicamente tenemos aquí la parte de activos y de pasivos, ¿no? Aquí tenemos todos los activos que cubren las obligaciones, ¿no? Y hay a un nivel que aquí lo debe determinar el supervisor, ¿no? Que se conoce como el capital mínimo o en inglés MCR, ¿no? Minimum Capital Requirement, ¿no? Donde es como que el último paso antes de decidir, sabes que esta empresa ya no es sólida, ¿no? Y entonces cuando llega a este nivel, que depende de cada jurisdicción a dónde debe estar este nivel, bueno, pues si baja de este nivel el capital, pues bueno, es cuando ya consideramos que es una empresa no viable y pues bueno, tiene que entrar en liquidación. Pero en la parte aquí relevante que está el requerimiento de capital prescrito o prescribed capital requirement, lo que nos permite es decir, bueno, en cada uno de estos niveles voy a tomar diferentes acciones yo como regulador, ¿no? Y es un poco lo que nos platicaba Javier de lo que hacen en España, ¿no? Si de repente una empresa, una aseguradora tiene 1.1 de capital, pues ya entra en observación, ¿no? Sigue siendo arriba de 1, ¿no? Pero ya está en observación, o sea, ya está en una vigilancia estrecha y seguramente cuando empieza a bajar de 1, pues bueno, empiezas a tomar acciones como supervisor, ¿no? A lo mejor ya no le permites, para empezar, no le permites dar dividendos, ¿no? O entregar dividendos a sus accionistas, ¿no? Como una primera propuesta de acción, ¿no? Si está por abajo de 1. O puedes tomar otro tipo de acciones conforme van bajando, ¿no? En cierto nivel ya no le vas a permitir suscribir mayor riesgo, o le vas a pedir que revise su esquema de reseguro, ¿no? Entonces, eso es la segunda parte del principio básico 17, ¿no? Sobre el requerimiento de capital. El capital basado en riesgos. La verdad es que un poco a través de la historia del capital y cómo se han establecido los niveles de capital o los niveles prescritos de capital, pues empieza con una cosa muy sencilla, ¿no?
básicamente en un principio los supervisores a las aseguradoras pues, le pedían un monto plano, ¿no? de capital que tuvieran, ¿no? Y después empiezan a meter riesgo para que el capital esté relacionado con el nivel de riesgo, ¿no? Lo ideal es que a mayor riesgo, mayor capital, ¿no? Y un poco lo que pasaba en los esquemas de solvencia uno, donde había ciertos factores, ¿no? Y estos factores estaban en función del nivel de primas o el nivel de riesgos, ¿no? O el nivel de siniestros. Y se podían tener ahí, en solvencia uno cubrían ahí en una medida probabilística hasta el 97.5%, ¿no? Y teníamos dos factores, ¿no? El base primas o el base siniestros, ¿no? Y te daban ahí un cierto margen para, que medio relacionaba el riesgo, ¿no? Pero después los modelos se fueron complicando y decías, bueno, pero seguramente no me va a pegar todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces podía meter aquí algunas matrices de correlación donde había diferentes riesgos y diferentes productos, ¿no? Y esto iba variando y entonces, pues aquí metía, modelos y matrices de correlación. Y finalmente, pues ya cuando llegas a modelos más complejos, puedes llegar al esquema de solvencia 2, donde incluso tienes un modelo normalmente que es estándar para toda la industria y permites los modelos individuales. A mí en lo particular, no me encantan los modelos individuales, ¿no? Es complicado. Lo que hicimos en México fue cada vez que alguna empresa quería algún modelo individual, hablábamos con la empresa y le decíamos, oye, ¿qué es lo que te preocupa del modelo? Oye, no, pues quiero meter derivados. Ah, bueno, entonces cambiemos el modelo estándar para que se incluyan los derivados. A lo mejor tú eres la única empresa en el país que los va a utilizar, pero ya va a estar dentro del modelo estándar y como supervisor me permite tener una sola base, ¿no? Cuando tenemos modelos individuales, la parte complicada para el supervisor es primero entender el modelo individual y después estarlo corriendo y modelando y viendo qué tal compara con el resto del mercado, ¿no? Pero bueno, así es un poco cómo fue cambiando el capital, ¿no? Los diferentes esquemas de capital, ¿no? Para llegar a lo que ahora tenemos en el caso de Solvencia 2, ¿no? Que finalmente es un capital basado en riesgos. En la parte de recursos de capital, aquí, bueno, lo que les decía es, lo importante es también que los recursos de capital, y esto es algo que establece el supervisor, tienes diferentes niveles de capital, ¿no? Puedes tener desde varios niveles, donde siempre el mejor nivel o el nivel 1 va a ser el capital más adecuado, ¿no? Que es el capital de la mejor calidad. Este, que, bueno, debe ser un capital que es permanente, subordinado, que no va a tener ahí algunos cargos que de repente vayan a surgir de repente, que sea capaz de absorber pérdidas sobre un negocio tanto en el día a día como en una situación de liquidación, ¿no? Y básicamente este capital pues es el de mejor calidad y lo que es importante es que este capital no pierda su valor en situaciones de estrés, ¿no? Sobre todo en algunas situaciones aquí financieras que estén complicadas, que no vayan a perder su valor, ¿no? Ese es un poco como que yo resumiría la idea de los mejores niveles de capital, ¿no? Y los niveles 2 o 3 o 4, ¿no? Son niveles de calidad inferior, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, para capital, pues aceptamos capital de nivel 1 y de nivel 2, ¿no? Para cubrir el requerimiento de capital. Ya los de 3 y 4 son para cubrir otras obligaciones, ¿no? Pero a mí lo que me importa es la parte del asegurado y me interesa que el mejor capital esté soportando este requerimiento de capital. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda. Aquí, por ejemplo, Hernán ha puesto en el chat, ¿no? Que los índices de capital muy altos significan un costo económico para las entidades. Sí y no, ¿no? Porque finalmente este capital también lo puedes invertir, ¿no? Lo puedes invertir en activos. Si hay un recurso que lo tienen atado ahí a la aseguradora, pero también depende mucho del nivel de riesgo de la propia aseguradora como del país, ¿no? Hay veces que vivimos en países más riesgosos y por lo tanto les va a gustar un poco más
tener niveles más altos, ¿no? A las propias empresas para cubrir ciertos movimientos, ¿no? Que son esperados, pero sí, depende de cada situación. Y sí, sí, el exigir o el que las empresas decidan también tener mayor capital, pues sí va a tener ahí un mayor costo, sobre todo de no poder utilizar ese capital en alguna otra cosa, ¿no? Pero no sé si hay alguna otra duda por ahí. Sí, Néstor, veo tu mano levantada. Sí, gracias, buenos días a todos. Actualmente, por ejemplo, en Honduras estamos con un esquema de solvencia 1, donde el capital va en función de primas y siniestros, ¿verdad? Esperamos en algún momento llegar a la parte de solvencia 2. Una de las observaciones que nos hacen las supervisadas a nosotros como ente regulador es el hecho de que el capital que tenemos, el capital mínimo, es muy elevado. Ujú. Nos dicen, realmente yo para operar mi negocio, para la función de prima y siniestro que yo tengo, ocuparía la mitad del capital que me estás pidiendo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro enfoque como ente regulador y supervisor para poder, por así decirlo, debatir lo que nos están diciendo las supervisadas? Mira, fíjate que siempre es importante aquí, finalmente el capital es como cuando es una medida probabilística, ¿no? Entonces, vale la pena ver un poco la historia y ver un poco si los niveles de capital son suficientes en lo que ha pasado en la historia, ¿no? Cuando debates con las aseguradoras, ¿no? Finalmente, lo que tienen ustedes es muy parecido a lo que había en Solvencia 1 y tienes aquí la historia de cómo ha estado el nivel de siniestros y el nivel de primas, ¿no? Y siempre, yo creo que siempre es importante decirle, oye, acuérdate que el capital no es para lo que tú esperas, para los pagos que tú esperas que vas a realizar, es para los pagos que son extraordinarios, ¿no? Son para una situación de estrés, ¿no? No es para la normalidad, ¿no? Y por eso es importante ahí que lo tengan consciente de que no es para la normalidad, sino es para una situación de estrés y por eso requieres ese capital. Porque cuando estás en una situación de estrés, ¿no? Digamos, cuando de repente hay una volatilidad en los mercados financieros por lo que quieras, ¿no? Es muy difícil que los accionistas en ese momento vayan a poner capital para salvar a la empresa, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar dentro de la panza de la empresa, ¿no? Cuando la situación está normal y todo es bonito, los inversionistas siempre dicen, no, sí, yo aquí estoy dispuesto a dar lo que se requiera, ¿no? Pero cuando ya estamos en una situación compleja, lo importante es que esté dentro de la aseguradora, ¿no? Y ese yo creo que es el mejor argumento para decírselo a las empresas cuando te dicen esto, ¿no? Eh, bueno, aquí hay unas preguntas para establecer aquí un poquito y dar un poquito de debate, ¿no? Eh, ¿Está de acuerdo en que se debe adoptar un enfoque de balance total en la evaluación de solvencia? La evaluación de los activos y pasivos y la determinación de los recursos de capital. Si no lo está, ¿por qué no lo está, no? Eh, y después la segunda pregunta es, los niveles de control de solvencia van desde el capital prescrito, ¿no? Al capital mínimo. Es decir, de un nivel más alto, de solvencia más alto, uno más bajo, ¿no? Y cuáles deberían de ser las consideraciones para establecer el capital prescrito, que es el más alto, y el capital mínimo, ¿no? Y cuáles son las ventajas de agregar puntos de activación adicionales, así un poco lo que nos platicaba Javier, ¿no? Entonces, bueno, sobre la primera pregunta, no sé si hay alguien que no esté de acuerdo en que debe de ser un enfoque de balance total. Ese enfoque, ¿no? Como está diciendo Pepe, significa que hay que valorar a mercado o económicamente activos y pasivos. Y hay que Sí. tener en cuenta también la interdependencia, ¿no? entre ellos, ¿no? Un poco, este es un poco de lo que veníamos, que de repente Sí. evaluabas a vencimiento, ¿no? Algunas cosas, y ahora lo que nos piden es evaluar a mercado, ¿no? O sea, tal cual cómo se ve ahorita el balance. Sí, Gretel.
Hola. Una pregunta, sí, estoy de acuerdo en que esa es que la medición a valor de mercado es como la ideal, pero nosotros, bueno, yo soy de Argentina y tenemos bastantes problemas con algunos activos y muchas veces se han dictado normas regulatorias que han permitido, en particular a las compañías de seguros de personas, de vida, alguna opción de evaluar títulos públicos o, digo, bonos que a plazo, pero en forma teórica, hasta un porcentaje, con determinadas medidas, pero, o sea, estoy de acuerdo con eso, que es lo ideal, pero muchas veces en situaciones económicas o en algún determinados momentos de ciclos, es oportuno que algunos activos se evalúen de otra forma. Eso quería preguntarles qué opinan y bueno, y compartir mi pensamiento. Mira, sí, sí, de hecho, cuando vivimos en Latinoamérica, siempre vas a tener consideraciones y siempre vas a tener una mucho mayor volatilidad, ¿no? De hecho, y aparte no tenemos mercados financieros totalmente desarrollados como los mercados de los países desarrollados, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, para algunos situaciones como tal cual lo que dices de los seguros de vida, ¿no? O los seguros de pensiones, que son a muy largo plazo, conviene o, bueno, no es que convenga, lo ideal sería evaluarlo a mercado, ¿no? Que evaluaras tanto tus activos como tus pasivos siempre a mercado y a precio de mercado, ¿no? Pero sin embargo, cuando no tienes mercados financieros totalmente desarrollados, pues a lo mejor tienes que evaluarlos a vencimiento, ¿no? Aquí lo importante yo creo que siempre es no abusar de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, no permitir que sea para todo, ¿no? Sino ciertos productos, ¿no? Que se establezcan reglas muy claras de en qué sentido, ¿no? Y bajo qué circunstancias, ¿no? Yo creo que es aquí Sí, lo importante. ¿Sí, sí, Javier? yo creo que la valoración de mercado es buena también porque nos da un punto de vista común para todos, ¿no? No es una valoración histórica, ¿no? Y podemos comparar balances de compañías distintas, porque todas están valoradas de la misma manera. Y lo que decías es importante, ¿no? Pero yo creo que es bueno hacer la valoración a mercado porque es lo que te está dando también cuando valoras el activo, te está dando cuánto puedes obtener hoy vendiendo ese activo para pagar tus obligaciones si lo tienes que hacer ahora. Entonces, hay que ver qué tipo de liquidez tienen las obligaciones, ¿no? Si las obligaciones son ilíquidas totalmente y tú sabes que vas a pagar esa obligación de vida dentro de 20 años, pues quizá puedes invertir en un activo, en un bono que vaya a vencer dentro de 20 años y te podrías plantear el tema de, bueno, pues, ¿por qué no lo valoro a vencimiento, ¿no? Sigo pensando aún así que es mejor valorar a mercado porque te va a dar ese punto de vista en común, te va a dar cuánto hoy, si necesito vender ese activo, me da el mercado. Y una solución para esto, que sé que también se aplica mucho en México, es el calce, ¿no? El casamiento entre el activo y el pasivo. Entonces, si tú tienes calzado tu activo y pasivo, los flujos que te da tu activo con los flujos que tienes que pagar en el pasivo, aunque haya volatilidad en el balance, que un balance económico siempre va a tener fluctuación, se va a atenuar muchísimo y se va a compensar. De modo que cuando baja el activo, baja el pasivo, y cuando sube el activo, sube el pasivo, y el ratio de solvencia, el ratio de cobertura, ¿no? Que le llamamos aquí, se va a mantener, ¿no? Así que esa es una buena práctica que nos permite solventar ese problema, ¿no? de esa gran volatilidad, ¿no? Que a veces tenemos en los activos y si es bueno valorar a mercado o no, ¿no? Sí, total. Aquí el permitir que los activos y pasivos estén calzados y que al momento de estar calzados los dos varían en el mismo sentido, pues bueno, eso ya es una gran ayuda, ¿no? Aquí veo un comentario ya, es una respuesta de Norma que por ahí anda en el chat. Perfecto. Bueno, no sé, y sobre ¿cuáles creen que deberían de ser algunas consideraciones para establecer el requerimiento prescrito o el requerimiento mínimo de capital?
No sé si hay algún comentario. Que bueno, esto aquí es un poco, el establecer estos dos lineamientos es un poco, pues el permitir tomar acciones, ¿no? Como supervisor, ¿no? Y sí, el establecer el requerimiento mínimo, pues es cuando ya una empresa ya no es viable, ¿no? Que es un punto a considerar aquí importante, ¿no? Tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Yo, si me permites, cuando se establece el MCR está por debajo del PCR, ¿no? Así es. Que es el capital, ¿no? El PCR normalmente pues lo vas a determinar en función de una medida de riesgo, como puede ser el VAR, al 99,5, ¿no? Que es lo que calculan los ICS, ¿no? Por ejemplo, de la IAIS. Y el MCR está por debajo y es como el límite que nunca se debe rebasar, porque si se rebasa o se restaura rápidamente la cobertura del MCR o te retiran la autorización, ¿no? Para operar en el mercado, ¿no? Entonces el MCR, el PCR, pues, bueno, tiene su complejidad, el establecer la fórmula, el calibrarla. El MCR, como tiene esa consecuencia tan grave para la compañía, normalmente se va a establecer con un VAR inferior, por ejemplo, en Solvencia 2 es el 85%, y además se va a buscar una fórmula sencilla de cálculo, de manera que no haya dudas en cuál es la verdadera cifra de MCR, para que no haya litigios judiciales, ¿no? Esa es la cifra que tú tienes que tener, es clara que es la que tienes que tener. Con el PCR a veces hay más discusión, ¿no? Hay formas de calcular el capital con escenarios, ¿no? Donde es más discutible. El MCR tiene una fórmula fácil de cálculo, se tiene que calcular además cada 3 meses, a diferencia del PCR, y ello es porque en caso de incumplir el MCR, la consecuencia es la más grave, ¿no? Que puede tener la compañía, es que si no repone recursos de capital para cubrirlo de una manera rápida, se le va a retirar la autorización a la compañía. Y bueno, yo no sé si contesta también, en el caso de agregar puntos de activación adicionales, es lo que decíamos antes, ¿no? Exacto. Estábamos hablando de que no es bueno simplemente conformarnos con un 100% de cobertura del requisito de capital en el coeficiente de cobertura. Entonces, el supervisor sí que tiene que tener algunos puntos de activación adicionales o puntos de atención o puntos de alarma temprana. Cuando ve que una compañía ha tenido, por ejemplo, se movía alrededor del 130%, ¿no? En el ratio de cobertura, y de pronto está bajando, pues esas bajadas, esos puntos, pues cuando baja de 120, cuando baja de 110% de cobertura, son puntos de activación adicionales que tienen que alertar al supervisor de que algo está pasando, algo no bueno está pasando en la compañía, ¿no? Y que tiene que prestarle atención. O sea, sin esperar a que se incumpla el PCR o el MCR. Sí, sí, claro. Yo creo que aquí más que puntos de activación de realizar algo, es muy importante lo que comentaba Javier, ¿no? Podemos establecer puntos de vigilancia, ¿no? Tener una vigilancia mucho más estrecha en algunas compañías que de repente están acercándose al uno peligrosamente, ¿no? Bueno, listo, Javier. Muy bien, pues voy a ver si puedo tomar aquí, a ver. Déjame. Ya está. Vale. No sé si lo tengo yo. Ya lo debes de tener tú. Sí, vale. Lo veis, ¿no? Que se ha movido a la 14, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunas consideraciones también sobre el capital regulatorio de solvencia. En esta diapositiva 14, ¿no? Pues tenemos algunas ideas, ¿no? El capital debe cubrir los riesgos a los que está expuesta la aseguradora. Por tanto, debe ser un capital sensible al riesgo, una fórmula de cálculo que sea sensible al riesgo de manera que nos dé más capital cuanto mayor riesgo haya. De lo contrario, no estaremos cubriendo el objetivo de poder hacer frente a las pérdidas inesperadas
y pondremos en riesgo la solvencia de la compañía. Como decía Pepe, el capital va a hacer frente a las pérdidas inesperadas, a diferencia de las provisiones técnicas que nos cubre lo que esperamos pagar, ¿vale? Claro que cuanto más sensible es al riesgo una fórmula, pues y cuanto más precisa es y mejor nos calcula el capital que tenemos que tener para hacer frente a esas pérdidas inesperadas, pues va a ser más compleja la fórmula, ¿no? Ello puede suponer una gran exigencia para las entidades, especialmente para las pequeñas y medianas entidades, ¿no? Que si al final metemos una fórmula de cálculo de capital muy compleja, pues van a tener dificultades, ¿no? para poder calcular correctamente el capital y podrían ser expulsadas del mercado, reduciéndose la competencia, algo que no queremos, ¿no? Es bueno que haya competencia en un mercado. Tampoco queremos matar con una fórmula de capital basado en riesgo el negocio. No queremos hacer o exigir unos requisitos tan exigentes y tan altos que se desincentive, ¿no? el lanzar al mercado nuevos productos o el simplemente el operar en el mercado, ¿no? Porque dice, bueno, me estás exigiendo tanto aquí que al final no me es rentable, ¿no? Al final estamos hablando de empresas, ¿no? que quieren obtener beneficios, ¿no? Y si exigimos un capital excesivamente alto, pues puede que las empresas decidan no operar en ese mercado, ¿no? Porque al final no les es rentable, ¿no? Todo esto lo cuento porque hay que tener en cuenta la proporcionalidad, ¿no? en el cálculo del capital basado en riesgo, ¿no? Para evitar esto que decíamos, para evitar expulsar del mercado a empresas que son medianas o pequeñas y para también evitar el matar el negocio, ¿no? No se trata de esto, ¿no? Se trata de que el negocio se desarrolle de una forma saludable, sana, de que las empresas sean solventes, pero no de impedir que desarrollen su negocio, ¿no? El objetivo del capital basado en riesgo es, en primer lugar, la protección al asegurado, y la mejor protección al asegurado es que haya una solvencia, que la compañía de seguros tenga dinero suficiente para cuando haya que pagar los reclamos, cuando haya que pagar los siniestros, pues se pueda afrontar, ¿no? Con éxito por parte de la compañía, incluso también en situaciones estresadas. Y el segundo objetivo es también la estabilidad financiera, ¿no? La estabilidad financiera es necesaria para el desarrollo económico de un país. Y, por tanto, este también tiene que ser un objetivo del régimen de solvencia, del régimen de solvencia basado en riesgo. La estabilidad financiera, que es algo que afecta sobre todo a grandes empresas de seguros, ¿no? Cuando estamos hablando de pequeñas empresas, pues bueno, la caída de una empresa pequeña pues no va a afectar a la estabilidad financiera, ¿no? de un país. Vamos a pasar a la siguiente. A la 15. Aquí, Sí, aquí nada más agregaría que también los modelos de capital deben de ser, o sea, es importante que sean para efectos de supervisión por parte del supervisor, ¿no? Pero también es importante que los modelos de capital, los aseguradores puedan entenderlo claramente, ¿no? Y les sirve también para sus planes estratégicos. O sea, tampoco si es algo sumamente complicado, entonces lo único que van a hacer es van a meter datos y lo van a mandar al supervisor y no van a saber ni siquiera por qué el capital está en ese nivel, ¿no? Entonces debe ser adecuado también para que el asegurador entienda el modelo capital y un poco yo comentaba, y también que las aseguradoras jueguen con ese modelo, ¿no? Y vean estilo un poco de planeación de decir, bueno, si muevo aquí, ¿qué pasa, no? Y si le hago aquí, es también importante para su propia gestión. Muy bien, es importantísimo conocer, que una compañía conozca los riesgos, ¿no? Esto es el tema de la gobernanza, ¿no? Es fundamental, ¿no? Para ser solvente, ¿no? Como dice Pepe. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Pues nos habla de los objetivos de diseño comunes para los regímenes de capital basado en riesgo, ¿no? En primer lugar, nos habla del principio básico de seguro de la IAIS, número 17. Se debe exigir un capital basado en riesgo, ¿no? De acuerdo con la IAIS, para absorber las pérdidas inesperadas y para también prever grados de intervención, ¿no? Con mayor seriedad o con menor intensidad, ¿no? Que son el PCR y el MCR, ¿no? El capital de solvencia requerido y el capital mínimo. El tema de la proporcionalidad, como decíamos antes, es importante, ¿no? Al establecer estos regímenes. No hay un concepto único y universal, ¿no? De cómo afrontar esta proporcionalidad,
Pero bueno, tanto en Solvencia 2 como en los ICS de la IAIS, parece que el elemento clave es el riesgo. No es la entidad aseguradora, en principio, lo que nos va a determinar si el método para calcular el capital es más o menos complejo, sino el tipo de riesgo. Y en concreto, el volumen, la naturaleza y la complejidad de los riesgos. Eso es lo que va a permitir cálculos más o menos simplificados. En todo caso, una simplificación no debería suponer una menor protección para el asegurado. La regulación debe dar soluciones también para las entidades aseguradoras pequeñas para que puedan seguir operando sin disminuir, como digo, la protección al asegurado. Y las simplificaciones, bueno, pues no deben suponer, por tanto, un cálculo de un capital inferior al que se hubiera obtenido con un método más sofisticado, por decir así, ¿no? La simplificación son cálculos sencillos, menos sensibles al riesgo, pero que no calculan un capital insuficiente. Eso nos debe quedar claro, porque si no, no estaríamos cumpliendo el objetivo del capital, ¿no? que es la solvencia. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, cabe usar métodos simplificados de acuerdo con la naturaleza, volumen y complejidad de los riesgos en los siguientes casos. Si yo, utilizando un método sencillo, un método simplificado, no estoy cometiendo un error de estimación material del capital, entonces lo puedo utilizar. No tengo que utilizar el método más complicado porque no es necesario. No hay que complicarse la vida si no es necesario. ¿Vale? Así que es el error de estimación en el cálculo lo que nos va a determinar si cabe aplicar esa simplificación o no. Pero hay un caso en el que también cabe utilizar una simplificación a pesar de que haya un error de estimación material, y es cuando esa simplificación nos está calculando más capital del que calcula el método complejo, ¿vale? Así que si el error de estimación es por arriba, es decir, estamos calculando más capital, no hay problema. Si el error de estimación es por abajo, exigiremos que ese error de estimación, la diferencia entre lo que calcula el método complejo y sofisticado y el método simplificado, sea muy pequeño, ¿vale? Nos habla también esta diapositiva de adecuación y el calibrado, ¿no? Bueno, pues para calcular un capital tenemos que utilizar una medida de riesgo. Una medida de riesgo es una función matemática que nos resume la magnitud de un riesgo en un solo número. Por ejemplo, la desviación típica es una medida de riesgo, ¿no? Cuanto mayor es la desviación típica, pues mayor volatilidad, mayor riesgo podemos tener. Las medidas de riesgo más utilizadas en los regímenes de capital basado en riesgo son el VaR y el TAIL-VaR. El VaR está asociado a un nivel de confianza y a un horizonte temporal. Por ejemplo, en Solvencia 2 y en los ICS de la IAIS, ese nivel de confianza es el 99,5 y el horizonte temporal es de un año, ¿no? Porque se considera que es un año lo que necesita el supervisor para detectar problemas en una compañía y meterla en cintura, ¿no? Empezar a tomar medidas para tratar de resolver la situación. El VaR lo que nos está diciendo, ¿no? Si tenemos ese horizonte temporal de un año y ese nivel de confianza en el 99,5, el VaR lo que me va a dar es la pérdida que con probabilidad 99,5 no voy a exceder en un año. Por tanto, la compañía que tenga un capital que cubra ese VaR va a ser solvente en el 99,5% de los casos. ¿Vale? Lo que significa que habrá una quiebra en 200 años, ¿vale? Cuando tenemos ese horizonte temporal de un año. El TAIL-VaR es una medida de riesgo que teóricamente parece mejor, ¿no? Porque nos va a dar cuál es la media de los siniestros de la cola de la distribución del riesgo, ¿no? Cuál es la media de esos siniestros extremos, ¿no? A los que está expuesta la compañía. Por ejemplo, se utiliza en la fórmula de solvencia de Suiza. Sin embargo, en Solvencia 2, en los ICS, no se ha optado, aunque teóricamente parece que es mejor el TAIL-VaR, que te da más información, porque es difícil de calibrar. Hay pocos datos a partir de un percentil extremo, hay pocos datos de siniestros, con lo cual cometeríamos mucho error en la calibración, ¿no? Con lo cual es mejor por ello utilizar el VaR. Finalmente, se nos habla también de la consistencia, ¿no? Hay que evitar el arbitraje regulatorio, es decir,
que un mismo riesgo reciba un tratamiento distinto, un tratamiento prudencial distinto en dos sectores financieros diferentes, ¿no? Por ejemplo, en banca y en seguros, ¿no? Si estamos tratando, por ejemplo, de préstamos hipotecarios, la carga de capital en la fórmula para banca debería ser exactamente igual que la fórmula de capital para seguros. Deberíamos obtener la misma cifra de capital, ¿no? Para el mismo riesgo, ¿no? De lo contrario, ¿qué ocurriría? Pues que al menos una de las dos fórmulas no estará bien calibrada y además mucha de la actividad se va a desplazar hacia aquel sector financiero con menos exigencia de capital, con lo cual es importante la consistencia entre los sectores financieros a la hora de calibrar. He perdido la diapositiva, no sé si... Sí, no, ya no se ve la No presentación. sé por qué. Ahorita lo vuelven a subir. Bueno, en el Inter, Javier, alguien pregunta Proba- que si en España han aprobado ya algún modelo interno de solvencia. Tenemos varios modelos internos parciales parciales. aprobados. Tenemos pues en vida, en longevidad, tenemos modelos internos aprobados y en algún ramo específico, ¿no? Como crédito y caución. Hay que señalar también que en el caso de España estamos aplicando una normativa que no es específicamente española y que no está calibrada para el mercado español, a diferencia de lo que ocurre en México. En España se aplica Solvencia II, que es el régimen de toda Europa, y que en general, salvo para riesgos de la naturaleza catastróficos, está calibrado para toda Europa, ¿no? Con lo cual puede que las volatilidades en unos países, seguro que las volatilidades en unos países no son iguales que en otras. Y por ello, bueno, tanto parámetros específicos como modelos internos, pues tiene más sentido, ¿no? Su aprobación, ¿no? Que en un país como México, ¿no? Donde tú tienes más control de tu mercado y haces la calibración de la fórmula estándar acorde con las características de ese mercado exclusivamente. Quisiera solo, perdón, hacer Sí. una clarificación. Si alguien toma el control por accidente, no haga nada, porque justo si intenta hacerlo, la presentación automáticamente para, entonces solo dejen así que ya se controla. Gracias. Vale, pues no sé si hay más preguntas sobre esto o puedo haberlas después. A ver si tomo el control ahora. A ver si puedo. Vale. Vamos a la 16. Bueno, pues aquí nos habla de pros y contras de un régimen de capital basado en riesgo. Como pros, pues incentivos para una mejor gestión del riesgo. Como decía Pepe, pues esas fórmulas ayudan también a conocer los riesgos a los que está expuesta la compañía. Reducción de la probabilidad de insolvencia de las empresas. Bueno, alineado con estándares internacionales de capital, con los principios básicos de seguros de la IAIS. Capacidad para regular mejor el sector y el sistema financiero cuando los riesgos se ajustan mejor a la asignación de capital. Hay una idea clara, ¿no? Que es que cuanto más riesgo tienes, más capital tienes que tener, ¿no? Y eso es lo que va a determinar que seas solvente o no. En cuanto a contras, pues evidentemente son fórmulas mucho más complicadas que las que teníamos con Solvencia 1. Para pequeñas aseguradoras y pues pueden suponer un gran esfuerzo, no solamente el cálculo del capital, sino todo el régimen que conlleva un régimen de capital basado en riesgo, ¿no? Que tiene también exigencias cualitativas, ¿no? Como señalaba antes Pepe, ¿no? Es decir, exigencias en la gobernanza de la compañía y exigencias también en la información que se le va a dar al supervisor y en la información que se le va a dar al público en general, ¿no? Hay diferentes estándares de evaluación. Las aseguradoras más grandes tienen sus propios modelos de capital. Hay aseguradoras grandes que tienen modelos internos. Los modelos internos se tienen que aprobar por el supervisor y puede sofocar el crecimiento. Por todos estos últimos defectos o estas contras que decimos, es importante tener en cuenta la proporcionalidad en estos regímenes. ¿Vale? Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos la comparación entre
la regulación proporcional y la regulación basada en riesgo, ¿no? Vemos que hay sistemas en los que hay regulación basada en riesgo, en donde hay también consideraciones de proporcionalidad, que bueno, aquí tenemos Solvencia II, he puesto a España, ¿no? Que es el régimen europeo. Si vemos a muchas compañías, una de las quejas recurrentes es que tiene que ser más proporcional todavía el régimen, que es muy complejo y que exige muchas obligaciones, no solamente en el cálculo del capital, sino también en los pilares 2, ¿no? Que tienen que ver con el gobierno y el pilar 3, ¿no? Con la información, ¿no? Aquí nos aparece pues, sistemas de regulación basada en riesgo, en los que no hay tanta consideración proporcional, ¿no? Como Canadá o Brasil, ¿no? Que aparecen aquí. Y luego sistemas en los que no hay capital basado en riesgo, en las que hay proporcionalidad, que bueno, pone aquí que realmente no parece que esto exista en la práctica, y situaciones en las que no hay ni proporcionalidad ni regulación basada en riesgo, que es la situación menos ideal, ¿no? Afortunadamente aquí no aparece ningún país. Vale, la justificación de la regulación proporcional, pues tenemos aquí varios argumentos, ¿no? que hemos ido ya comentando antes. Las jurisdicciones aplican una regulación simplificada para evitar imponer una carga desproporcionada a las aseguradoras en relación con sus perfiles de riesgo o imponer costos de cumplimiento excesivos, promover la diversidad, la innovación financiera y el crecimiento en áreas de nicho, como son los microseguros, para centrar mejor la atención regulatoria y los recursos donde más se necesitan. Y los reguladores de seguros pueden prescribir reglas específicas para tipos particulares de aseguradoras con un enfoque comercial limitado, como pueden ser, por ejemplo, las cautivas, ¿no? A las cuales pues, se les pueden prescribir cálculos simplificados. Bueno, vamos a tratar en esta última diapositiva más el tema, más en profundidad, el tema de la proporcionalidad. Y bueno, me voy a referir al sistema que tenemos en España de Solvencia II. Cómo se está enfocando, ¿no? El cálculo del capital basado en riesgo, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿no? Entonces tenemos para entidades pequeñas y que no conllevan riesgos complejos, ¿no? Como pueda ser entidades que no son reaseguradoras o que no se ocupan de responsabilidad civil o de ramos como crédito y caución, que tienen un volumen de primas de acuerdo con Solvencia II, inferior a 5 millones de euros o un volumen de provisiones técnicas inferior a 25 millones de euros, es decir, entidades pequeñas que no se ocupan de riesgos complejos, estas quedan fuera del régimen de Solvencia II y se les aplica un régimen simplificado, que está más basado en lo que conocemos como Solvencia I, ¿no? Una carga de capital con un mínimo absoluto y que además va a estar modulada en función del volumen de primas o el volumen de provisiones técnicas, sin distinguir, por ejemplo, tipo de negocio, ¿no? ¿Vale? Esto sería lo adecuado para compañías muy pequeñas que no tienen riesgos complejos, ¿no? En caso de quiebra una de estas compañías, evidentemente la estabilidad financiera no va a quedar afectada, ¿no? Porque son entidades muy pequeñas que se pueden manejar bien, ¿no? por el supervisor en caso de que haya problemas. Para compañías que superan esos umbrales o que están afrontando riesgos más complejos, ¿no? Como puede ser el reaseguro, responsabilidad civil, entonces estas entrarían ya dentro de un régimen de Solvencia II, de capital basado en riesgo, en el cual en primer lugar nos vamos a encontrar con una fórmula estándar que nos va a dar una serie de parámetros o escenarios que son iguales para todos, ¿no? Hay dos formas de calcular la fórmula estándar, una es mediante factores, que supone pues en función del tipo de negocio, en función del ramo, en función de la línea de negocio, pues un parámetro que se aplica a un volumen de medida, como pueden ser primas o provisiones técnicas. Y otra forma, dentro de la fórmula estándar también de calcular el capital, puede ser escenarios, ¿no? Por ejemplo, para calcular el capital por tipo de interés, lo que se hace es mover la curva de tipo de interés hacia arriba y hacia abajo y recalcular tanto activos como pasivos sensibles a tipo de interés, ¿no? Y ver qué diferencia y qué pérdida de fondos propios se produce, ¿no? Con esa subida o bajada de la curva, ¿no? Ese sería un cálculo de capital dentro de la fórmula estándar mediante escenarios. Dentro de la fórmula estándar se admiten simplificaciones, ¿no? Cuando la naturaleza o complejidad del riesgo lo permite. Como decía antes, la regla clave en el uso de simplificaciones es que no cometamos un error de estimación material.
¿vale? Pero si al final el error de estimación es por encima, es decir, estamos calculando más capital, eso nos va a valer y entonces podremos utilizar también esa fórmula más sencilla, ¿vale? Si está por debajo, eso no lo vamos a permitir y, por tanto, vamos a exigir que el error de estimación al utilizar simplificaciones, cuando no está por encima, sea inmaterial, prácticamente que nos dé el mismo cálculo que con la fórmula más complicada, más compleja y sofisticada. En el régimen de solvencia 2 hay que estamos ahora trabajando en su modificación para tratar de mejorarlo. Se está creando una categoría nueva de entidades de bajo perfil de riesgo, tanto por volumen de primas y que están dentro de Solvencia 2, que están aplicando estas fórmulas, que van a tener y van a disfrutar de una serie de simplificaciones de forma automática, ¿no? El estar en esta categoría pues va a estar en función de las primas, en función de las provisiones técnicas y en función también un poco del negocio, ¿no? De que no tengas mucho reaseguro aceptado, etcétera. Y también se está metiendo más simplificaciones para riesgos inmateriales. Riesgos inmateriales, aquellos en los que representan menos de un 5% del capital de solvencia prescrito, ¿no? Básico. Tenemos también aquí un enfoque más sofisticado de capital sensible a riesgo dentro de estos regímenes. Como digo, las fórmulas estándar, ¿no? Los métodos estándar están calibrados para todo un mercado, ¿no? Puede que una compañía pues se separe mucho de lo que es la media de mercado, no cumpla las asunciones, las hipótesis que se han seguido para calibrar, para desarrollar la fórmula estándar, y en ese caso tiene sentido que bien voluntariamente o bien se lo exija también el supervisor, se separe de esa fórmula estándar, de esa metodología estándar, y vaya hacia algo específico de la compañía para calcular el capital. Aquí tendríamos los parámetros específicos de la entidad, donde con los datos de la compañía vamos a calcular un parámetro para ella, no vamos a utilizar el parámetro de la fórmula estándar, sino un parámetro específico de ella, que vamos a tener con sus datos y con una metodología que está regulada en la norma, ¿vale? En la normativa. La normativa nos dice esto, utiliza esta metodología. Y ya el último escalón, ¿no? en la sofisticación son los modelos internos, donde también cuando la compañía se separa del perfil de riesgo de la fórmula estándar y además los métodos normados para calcular parámetros específicos tampoco le valen, entonces es necesario ir hacia una metodología particular para esa compañía que se ajuste al perfil y a las características de los riesgos que está cubriendo, a los que está expuesta esa compañía, y con sus datos calcular los parámetros que le corresponden y con la metodología además separada de la que establece la normativa, calcular el capital que le corresponde a esa compañía. Tanto parámetros específicos como modelos internos, sean parciales o totales, requieren autorización previa del supervisor. Y bueno, finalmente, como antes ha señalado Pepe, la solvencia de la compañía no se determina calculando un capital, es necesario, como decía él, saber a qué riesgos estamos expuestos y, por tanto, es muy importante el gobierno corporativo, el sistema de gestión de riesgos, el establecer un marco de tolerancia al riesgo, el hacer también test de estrés, pruebas de estrés en la compañía, lo que es el ORSA, ¿no? Más a largo plazo de un año. Tener en cuenta el principio de persona prudente en las políticas de inversión para tener en cuenta bueno, pues la seguridad, la liquidez, la diversificación y que la compañía, en todo caso, sepa en qué está invirtiendo. No vale que uno invierta en una cosa si no sabe medir el riesgo. Tiene una compañía que saber bien en lo que invierte, calcular los riesgos. Si no sabes calcular el riesgo de lo que inviertes, no inviertas en ello. ¿Vale? Y bueno, pasamos a la última parte. No sé si hay preguntas sobre esto. Pues pasamos a la siguiente parte. A ver si puedo. ¿Quieres tomar tú el mando, Pepe? Si Es quieres, que no. A ver. Ya lo tomé. Vale. No, bueno, es nada más la última parte, que es más un tema como discusión, ¿no? Son algunas ideas, ¿no? Donde dice que la adecuación de capital es una condición necesaria para la solvencia. El capital por sí solo no asegura la solvencia. Y una adecuada liquidez es también una condición necesaria para la solvencia, ¿no? Bueno, y aquí nada más comentar un poquito sobre este tema de proporcionalidad.
Ahí por ahí se vieron en una de las láminas, decía que México no era proporcional, lo cual es cierto. O sea, en México hay una fórmula general que le aplica a todos, ¿no? Y un poco lo que decimos es, bueno, si es una empresa muy sencilla, que solamente tiene un ramo y nada más, pues bueno, solamente va a meter los insumos para ese ramo, ¿no? Entonces, como que se autosimplifica el tener un solo ramo, ¿no? Y creo que ese es un mecanismo que aunque no está diferenciado para cierto tamaño de empresa, sí está diferenciado por riesgo, y creo que es algo bueno, ¿no? Pero sí, yo creo que la parte más importante de un capital es que sí esté relacionado el capital con los riesgos de la empresa, ¿no? Y hay otro tema aquí importante de la lámina anterior que presentaba Javier sobre el ORSA, ¿no? Si de repente en un ORSA vemos que una empresa planea o en sus escenarios dice, bueno, el próximo año voy a tener problemas, ¿no? Y estoy proyectando un índice de solvencia menor a 1 y de todas maneras da derivados, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, y es justo lo que de repente tenemos que ver, ¿no? Cuando se empieza a juntar todos estos mecanismos de supervisión que tenemos en la mano con la parte de la regulación, ¿no? Entonces, si tenemos el ORSA nos sirve muchísimo para ver ahí un poquito en qué nivel de índice de solvencia nos gustaría que esté cierta empresa, ¿no? Y bueno, aquí viene en la lámina 21 un poquito la parte del taburete de supervisión, que lo comentaba muy al principio, ¿no? Sobre las tres patas, la parte prudencial, conducta de mercado y gobernanza. Y aquí un poco lo que siempre se dice, bueno, la parte más débil refleja la debilidad de la empresa, ¿no? En su totalidad. Entonces, siempre como supervisores hay que estar viendo las tres patas, ¿no? Y es importante, ¿no? Aunque puedas tener todo el capital del mundo y tener, vaya, un índice de solvencia muy alto. Si tenemos una mala gobernanza, en un santiamén, ese capital se nos puede ir a la nada, ¿eh? Entonces, también hay que vigilar los tres puntos. No sé, Javier, aquí, ¿algún Aparte, comentario? sí, no, aparte que es que, aunque uno pueda tender a pensar, ¿no? La pata prudencial es la más importante, ¿no? Que es el cálculo de provisiones técnicas y del capital, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Eso es el dinero que has guardado para hacer frente al pago de los reclamos, ¿no? Tanto esperados como inesperados, ¿no? Pero tanto las provisiones técnicas como el capital los calculan las compañías. Entonces, si la compañía no tiene un buen sistema de gobierno, es decir, si no sabe calcular bien las provisiones técnicas, si no sabe calcular el capital, si no conoce sus riesgos, va a ser imposible que calcule bien eso, con lo cual se va a quebrar la compañía, ¿no? La conducta de mercado también, aparte de lo importante que es la protección al consumidor, es importante también desde el punto de vista prudencial porque nos advierte de posibles problemas en la compañía, ¿no? Cuando hay muchas quejas, ¿no? de consumidores, de asegurados, sobre una compañía, pues eso nos puede también servir de aviso, ¿no? De que algo malo está sucediendo dentro de la compañía, ¿no? Y tenemos que prestarle atención. Bueno, aquí son temas más para comentar, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente ya llegas al capital mínimo, ¿no? En la escala de supervisión, ¿no? Y se considera que ya no es viable la aseguradora, que si el único camino es no sé, llegar a la liquidación o no, ¿no? Yo creo que hay varios caminos, ¿no? Uno es la venta obligada, ¿no? Y cosas así por el estilo que es mucho mejor que a veces que la liquidación, ¿no? La parte de los poderes de supervisión, ¿no? Que finalmente aquí es cuando entra la parte dura del supervisor, ¿no? Cuando de repente tienen que tomar acciones y sí, la verdad es que las empresas aseguradoras cuando le exigen ya no poder tener control sobre sus decisiones, pues es cuando se empiezan a quejar, ¿no? Y aquí es donde necesitamos ahora sí que el supervisor fuerte, ¿no? El supervisor que tome acciones, porque lo que no queremos es que se vaya a ir comiendo poco a poco más capital hasta que no sea viable cumplir con las obligaciones de los asegurados.
Y bueno, nada más aquí algunas preguntas para el debate, porque ya veo que estamos más o menos cerca de terminar y sí quisiera aquí dejar algún tiempo para preguntas. Creo que es mucho más útil para preguntas. Nos quedan todavía como 15 minutos, 14 minutos. No sé si existan algunas preguntas para responder. Comentarios también. El tema que comentaba antes Pepe, ¿no? Del incumplimiento del PCR o del MCR, ¿no? Vamos, cuando se incumple las normativas, los regímenes basados en capital, ¿no? Cuando se incumple el SCR o hay riesgo de que se incumpla, ¿no? Porque estas normativas son prospectivas, ¿no? Tratan de anticiparse a que ocurra la quiebra de la compañía, ¿no? Porque ya es tarde entonces, ¿no? Se trata de proteger al asegurado y, por tanto, anticiparse a los problemas, ¿no? Entonces, cuando se incumple el SCR o existe riesgo de que se produzca, ¿no? Por ejemplo, en Solvencia II, cuando hay riesgo de que se produzca dentro de los próximos 3 meses, la entidad tiene que presentar al supervisor un plan de recuperación en 2 meses y se debe restablecer el cumplimiento del PCR en 6 meses, ampliables en 3 meses más, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues metiendo más dinero, es decir, metiendo más fondos propios, o reduciendo el perfil de riesgo, es decir, abandonando inversiones pues que me consumían mucho capital, porque son muy arriesgadas, abandonando líneas de negocio también que me estaban suponiendo mucho consumo de capital y siendo más prudente, ¿no? En esos 9 meses tienes que recuperar la solvencia y la cobertura del PCR, ¿no? En caso de incumplir el MCR, que es esa línea ya más seria, ¿no? O de que haya riesgo de incumplirlo en 3 meses, los plazos son mucho más cortos, ¿no? Se tiene que presentar un plan para restablecer el cumplimiento del capital mínimo en 1 mes y el plazo para restablecer la cobertura del mismo es de 3 meses. Si no, vamos, la entidad entra en resolución. Resolución que bueno, que puede llevar a la liquidación, que no es lo deseable, ¿no? O a otras soluciones, ¿no? Como es la cesión de cartera, ¿no? Lo deseable es que el negocio siga existiendo, ¿no? Sobre todo en el caso del negocio de vida, ¿no? De vida ahorro. Oye, aquí algunos comentarios en el chat. Sí. Hernán pone que, bueno, otra limitación para el desarrollo de modelos más sofisticados tiene que ver con las capacidades técnicas de los supervisores para validar hipótesis, supuestos y las mismas metodologías. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es importante que el supervisor tenga las capacidades técnicas. Y aquí es cuando de repente, cuando tienes recursos limitados, que es la parte que a mí no me gusta mucho de los modelos internos, ¿no? Porque tienes recursos limitados y entonces tienes que dedicarle parte de los recursos del supervisor a entender el modelo interno de la empresa y luego cada cierto tiempo estarlos corriendo, ¿no? Entonces, por eso me gusta más aquí el modelo estandarizado, ¿no? Si ya de por sí es complejo y aparte cada uno de los modelos internos, la verdad es que normalmente van a ser más complejos, ¿no? Porque Sí. efectivamente, y por ahí había un chat, lo que decían es, lo buscan también porque quieren eficientar la parte de capital, ¿no? Entonces, sí es una limitación el desarrollo. Y creo que uno un poco, y aquí hablando un poco de la experiencia de México cuando se incorporó Solvencia II, finalmente fue un modelo que desarrollamos dentro del organismo supervisor junto con la industria, ¿no? Entonces fue un esquema de ir creciendo juntos, ¿no? Ir viendo cosas, ¿no? A la vez como se capacitaba el supervisor, se capacitaba la propia industria con lo que se iba agregando, fue totalmente abierto, totalmente, hubo una comunicación constante con la industria de qué es lo que estábamos haciendo cuando estamos incorporando el modelo Solvencia 2, que en realidad el modelo mexicano es como una combinación entre el modelo Solvencia 2 más el modelo suizo, ¿no? Porque es estocástico, no es vaya, básicamente son muchos escenarios y ya llega al 99.5 del escenario y ese es el capital que te pide, ¿no? El nivel de capital. Pero bueno, fue algo que fuimos trabajando con la industria, ¿no? Y eso yo creo que ayudó mucho
siempre había dudas ahí por parte de la industria de que si les iba a pedir más capital. La verdad es que no, finalmente con las matrices de covarianzas, pues lo que hace cuando te diversificas es que el capital se reduce, ¿no? Era algo esperado, pero había esas dudas de que si iba a ir aumentando el capital o no. Que bueno, aquí estoy contestando un poco un comentario que venía más adelante sobre la experiencia de México. Y aquí hay una pregunta que creo que es importante, ya lo comentaba un poco la respuesta Javier, ¿no? Que si existe alguna forma de establecer un requerimiento capital mínimo o en función de qué factores se establece, ¿no? Y aquí, bueno, ya decía Javier que bueno, básicamente creo que lo tenían al 66. Al 85. Al 85. Y es una fórmula lineal, es muy sencilla para precisamente evitar dudas, ¿no? En cuanto a si la cifra es esa o no es esa, ¿no? Que no haya disputas judiciales, ¿no? Acerca de cuál es el importe mínimo. Es una fórmula que se basa en primas, en provisiones técnicas y en capital en riesgo, ¿no? También para vida, en solvencia 2, ¿no? Y yo creo que en cualquier régimen tiene que ser una fórmula más sencilla que la del PCR, ¿no? En cuanto a lo que comentabais antes de los modelos internos, vamos, muchas veces lo van a pedir las compañías para reducir capital, ¿no? Como decías tú, ¿no? Para ser más eficiente, ¿no? Y consume muchos recursos del supervisor. Por eso en España estamos estableciendo una tasa, un precio, ¿no? Que tendrá que pagar la compañía que quiera utilizar un modelo interno o un parámetro específico por el proceso de aprobación y de comprobación que tiene que hacer el supervisor, porque es muy exigente en cuanto a recursos, ¿no? del supervisor, ¿no? Así que solo lo pida aquel que de verdad lo quiera y que no sea un proceso en el que el supervisor te va guiando a través de una presolicitud acerca de cuál tiene que ser el modelo interno que necesitas. No. Yo creo que Norma tiene un comentario y Gretel también había levantado la mano, no sé si tiene alguna duda. Sí. Yo una pregunta quería hacer. Nosotros no estamos en Solvencia 2 y mi pregunta para Pepe y para la gente de España y para los que están más avanzados es si al implementar Solvencia 2 encontraron que las compañías mejoraron su calidad financiera, porque, o sea, me hablan que los requisitos de capitales tal vez fueron más bajos y yo quiero pensar qué vieron como cambio en la implementación, si me pueden transmitir su experiencia. Claro, Gretel, a lo mejor Norma, que también tiene la mano levantada, también tiene, bueno, ella condujo todo esto, entonces mucho más capacitada No, para bueno, responder. sí, no, bueno, muchísimas gracias. Realmente a lo mejor lo puedo unir con otra pregunta de Sharon, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos también en la adopción de Solvencia 2, tanto al nivel regulador como del mercado asegurador? Yo creo que, así como les había platicado la primera sesión, realmente no fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Realmente el preparar toda la normativa, el revisar qué cosas aplicaban a México, cómo lo íbamos a hacer, pues nos llevó 7 años, ¿no? Es algo que es bien importante. Durante todo este tiempo, cuando estábamos ya viendo qué íbamos a aplicar del modelo de capital, bueno, fuimos a España, fuimos a Alemania, fuimos a EIOPA a entender qué es lo que estaba cambiando del modelo de solvencia 1 al modelo de solvencia 2 y nos dimos cuenta que era toda la filosofía que había incluso detrás del modelo. Entonces, necesitábamos ser mucho más buenos en técnicas estadísticas, probabilísticas, de modelaje, y lo primero que tuvimos que hacer fue, si bien más o menos sabíamos por dónde queríamos guiar todo esto, sí tuvimos que contratar un equipo muy sólido de doctores, un buen doctor en estadística, maestros en estadística, ¿sí? Que supieran hacia dónde queríamos dirigir todo esto. Lo curioso es que no encontrábamos doctores en estadística que supieran de seguros. Entonces tuvimos que hacer como una inversión muy rápida
fue una maravilla, realmente. El jueves va a estar también Gerardo Rubio, que siendo doctor en estadística, también empezó a ver muy rápido toda la parte de seguros y lo hicimos, todo el desarrollo de la fórmula fue interna. No hicimos, no contratamos a ningún consultor, sino fue realmente pues un esfuerzo interno y teníamos la gran fortuna de tener el apoyo de nuestros amigos de Europa, ¿no? Y pues de España, que nos explicaban cómo podíamos aplicar todo. Durante todo este tiempo, no solamente era relevante el desarrollo del modelo, sino que después todos los demás supervisores pudieran entenderle. Entonces, inscribimos a los actuarios de la Comisión de Seguros y Fianzas a un curso que también tenía que ver con las nuevas técnicas de modelación de riesgos. Fue más que un curso, fue como una especie era larguísimo, era como una maestría, y lo aplicamos en 3 generaciones, porque queríamos que todos entendieran de qué se trataba y cómo podía influir todo esto hacia el mercado asegurador. Al mismo tiempo que hacíamos esto, volteábamos al mercado, comenzábamos a discutir con ellos las fórmulas, el modelo, hacer ejercicios, y vaya, yo le llamo un poquito evangelizar. Fue primero trajimos a nuestros amigos de España para que dijeran qué es lo que estaban haciendo y que no pensaran que habíamos enloquecido. Después empezamos pues a ver que la experiencia internacional funcionaba, que la YAIS se movía también hacia principios muy similares y pues ya después ya nos creían a nosotros como órgano supervisor, pero sí fue un esfuerzo como pues muy de la mano de la industria y entender qué pasaba. Cada vez que tenían ellos algún resultado de los modelos, pues a mí me tocaba primero como vicepresidente de la comisión y ya después como presidente acercarnos con los equipos, con el director general, con el presidente de consejo y decirles, mira, de acuerdo a esto, tus riesgos están así. Se asustaban en algunas ocasiones, pero les decíamos, es bien fácil, revisa tu política de inversión, traes un descalce o revisa esto. Entonces, aprendieron, hoy les podría decir que están utilizando algunos en alguna medida ya este tipo de modelos de requerimiento de capital para tomar sus propias decisiones de empresa, ¿no? Y para ver hacia dónde dirigen el negocio, si crecen o no, y dónde les conviene un poquito más, dónde se hace un poco más rentable. Entonces, pues no sé, Pepe, si Pepe o Javier, si quieren añadir algo a todo esto, No, pero no, nada realmente más es apasionante. apasionante, nada más aquí un poco respondiendo a Gretel si había mejorado la condición financiera. Sí, o sea, sí, Mucho. totalmente. Yo creo que mejoraron 2 aspectos fundamentales. Uno fue la gobernanza con todos los qualis, ahí mejoró bastante, o sea, de pasar de empresas manejadas en familia a realmente tener empresas como debe ser, ¿no? Con una junta de gobierno metida y viendo los riesgos, ¿no? En general, estoy hablando. Y en la parte financiera, pues bueno, acabamos de pasar espero que sí ya haya pasado, el peor siniestro que hemos tenido, que es COVID, ¿no? Habíamos tenido muchos temblores, pero en general siempre estaban con una gran proporción reasegurados, ¿no? En la parte de vida, la verdad es que no había tanto reaseguro y fueron unas pérdidas importantes para las empresas, pero aguantaron perfectamente bien, ¿no? Y a nivel de todo el mercado, ¿no? Fue una pérdida bastante importante, pero aún así estaban lo suficientemente bien capitalizadas y con buenas estimación de provisiones técnicas y demás que lo permitió solventar bastante bien, ¿no? Finalmente, para ver si un régimen funciona, pues tienes que pasar una prueba de estrés estilo lo que pasamos con COVID. Yo vamos, diría, reiteraría, ¿no?, lo que ha dicho Norma. Ha sido un proceso muy largo, con mucha participación de la industria, con mucha prueba y error, porque se han hecho muchos ejercicios de impacto para probar cosas
que luego nos dábamos cuenta que esto es una barbaridad, ¿cómo vamos a poner esto? ¿No? Porque no era sensible al riesgo, porque era muy difícil, por varias cosas, ¿no? Ha llevado muchos años, se ha ido haciendo camino al andar, ¿no? Como decía el poeta, y aprendiendo, y nos ha cambiado a todos, a las compañías y a nosotros. O sea, nosotros cuando vivíamos en Solvencia 1, yo creo que no sabíamos ni el 5% de lo que sabemos ahora, ¿no? Gracias a este proceso, ¿no? que ha sido muy largo, pero en el que hemos aprendido mucho de todos, y en el que, bueno, el hablar con otros colegas de otros países, el hablar con la industria es fundamental, ¿no? Para tratar de acertar, ¿no? con la fórmula. Pero bueno, que es positivo, ¿no? Desde luego, las compañías ahora saben mucho, y nosotros también sabemos controlarlo mucho mejor, ¿no? Los riesgos de las compañías. Antes no éramos conscientes, ¿no? de realmente lo que tenían entre manos, ¿no? Bueno, yo sé que se terminó el tiempo, pero yo les gustaría hacer una pregunta. Norma ha mencionado, y que creo que puede ayudar a los supervisores que están hoy aquí. Norma ha mencionado que hicieron un curso de modelación de riesgos. Yo quisiera saber cómo lo diseñaron. ¿Cómo fue eso? Porque creo que es muy interesante. Bueno, hicimos un curso, pero no es tan fácil. Nosotros sabemos de eso porque no es tan fácil encontrar un equipo de tan alto nivel como lo tenemos hoy en este curso. Entonces quisiera saber cómo lo diseñaron. Esa es una pregunta. Y de la misma manera, Javier, ¿cuál fue el primer paso en España? Mira, el curso, Regina, como decía, fue realmente estábamos nosotros con los primeros 3 actuarios que teníamos dentro de la comisión, que sabían modelar y que sabían hacer todo esto, y ya afortunadamente con nuestro doctor en estadística, teníamos un maestro también actuario y en estadística. Realmente éramos 3 o 4 los que empezamos a ver qué hacíamos y cómo modelábamos, cómo lo elegíamos, sacando pues nuestros mejores dotes de estadísticos y programadores. Fue así. Realmente cuando vimos que necesitábamos más gente, más equipo, empezamos a contratar algunos expertos en ciertas materias, pero a la vez a crear un programa que hicimos con la Universidad pues, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Centro de Estadística, y realmente vimos cuáles eran las materias que requeríamos. Nos basamos realmente pues en la experiencia que teníamos nosotros y un poquito tomando el sílabus de la Asociación Internacional de Actuarios. Pero fue un poco más de ¿qué necesito? Pues necesitas conocer procesos estocásticos, necesitas primero las bases de probabilidad, luego procesos estocásticos, algo de programación, teoría del riesgo. Así fue como empezamos a definirlo. Y te digo, fue un curso, pues prácticamente era una maestría en riesgos. Fue lo que definimos. Fue todo interno. No sé, Javi, ¿quieres comentar? No, vamos, nosotros hemos tenido que recibir mucha formación, la verdad, tanto de gente de universidad como de gente de consultoras, ¿no? Que estaban más habituados, ¿no? a manejar riesgos, ¿no? y estudiar mucho también, ¿no? Y ha sido un proceso muy largo, ¿no? de muchos años, ¿no? En un año no lo hubiéramos sido capaces. Este ha sido un proceso europeo, el de construir la fórmula estándar, ¿no? Con lo cual ha habido participación de muchos países. Y desde luego los primeros pasos, ha habido varios informes, ¿no? De cómo tenía que ser la fórmula en Europa, pero los primeros pasos están inspirados, y toda la filosofía está inspirado en documentos de la Asociación Internacional de Actuarios, que habla del balance económico total, que habla del capital basado en riesgo, que habla del margen de riesgo en el cálculo de provisiones técnicas. Son todo conceptos, ¿no? que están ahí acuñados y que luego, bueno, pues hemos ido tratando de implementar y de darle forma, ¿no? con fórmulas que sean más o menos practicables, ¿no? Que no sean excesivamente complicadas, ¿no? Para que se puedan aplicar, ¿no? Bueno, Pero muchas bueno, gracias. muchos años ha sido eso desde luego.
Excelente, creo que para algunas personas, algunos supervisores que quieren saber cómo empezar, creo que les ayudará mucho. Bueno, lamentablemente hoy se nos acaba el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado este día de sesión en vivo. Nuestro agradecimiento a Israel Avilés, Jorge Gerardo López, Javier Castillo y Jeff Plecker por sus excelentes participaciones y presentaciones en el día de hoy, y a Norma Rosas por el apoyo de siempre y sus aportes siempre tan útiles para todos. Recuerden que si tienen dudas sobre Connect a 2i, por favor, envíe su correo para connect@2i.org. Pero si su duda es sobre la capacitación, envíe su correo para jblacker@globalinsuranceconsulting.com. Nos vemos el jueves 24 de